No lo traje en vano. Por eso venía cargada. Hola. Bueno. ¿Ah? Ya, vamos a comenzar. Está bien, está bien. No, vamos a ponerse de pie. Todo el mismo día, Marco, todo el mismo día. No, estamos mal ahí. Nos vamos a poner en Ya, presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento de formación. Envía tu Espíritu para que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón se abra a la enseñanza que tú nos entregas con esta formación de canal, que tenga frutos en nuestra persona, también que podamos llevar estas enseñanzas, este aprendizaje a nuestras comunidades, a nuestras familias, a quienes nos rodean. Gracias, Señor. Gracias, Señor. También te vamos a pedir por todo agradecerte por el tiempo que hemos dedicado, por todos estos hermanos que llegan con un poquito de sacrificio, con calor, con un poquito de esfuerzo, apuradito, a formarse. Protégelos, cuídalos, acompáñanos siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sentémonos y comencemos. No va a venir. No va a venir. De Marco. Cuente lo que quieran. Está perdido, Marco. Está perdido en la vida. Y en el bus iba un señor mayor, tuve que tener 18 años, el señor había comprado la oportunidad y resulta que fui un vendedor negro a vender cosas, ¿ya? Y el caballero se me dijo, no, yo no compro nada con negro. Entonces yo volví a ver el curso que estamos haciendo, le dije, ¿sabe qué? Disculpe, señor, le dije, buenas tardes, yo creo que usted está equivocado, le dije, porque ese negro está trabajando, no anda robando, y lo otro le dije yo, que somos hermanos, sea el país que sea, somos hermanos. Y la señora que va a ver, señora, ¿sabe qué? Lo de ganar porque a él no lo va a hacer en tan bueno, si tiene 88 años, no va a ir mal, o sea, bueno, el tiempo machismo, imagínate menos. Pero lo bueno es que usted te ha atrevido Eso, sí, eso. a sacar lo que uno va metiendo en la vida y no hay eso es bueno, es positivo. ¿Ya? Así que, sí, muy bien. Gracias. Hoy día pasó por la ¿Sí? Hoy día pasó por la el niño totalmente volado, no lo pone, sucio. Y yo me di cuenta que como tengo que usar, a mi casa camino siempre 500 y acá, me quedé, en la puerta me quedé, entonces andaba rodeando acá. Y nadie la veía, o sea, lo miraba y nadie la veía. Y le decía, hola, no le dije sobre mí. Mi abuela. Cuando tiene un pan y un vasito de agua, no nada. Entonces le dije, espérate un poquito, pero en la reja, estoy sola. Si no, digo pero que igual, hay que tomar precaución. espérate un poquito, y sacaron. Hizo un sándwich de paté y le dio un vaso de hielo. Entonces salió y me dijo, y ya se pasó, me puedo sentarse, se sentó en la vereda. Pero a mí se me hizo como algo como que nadie decir qué pasa. Y nada me hizo, me quedó esa cuestión clara. Porque ella me dijo, ¿puedo sentar? Y se sentó en la vereda. Y yo podía haber dicho, pasa, más digno que se hubiera sentado. Y después ahí se quedó y yo me quedé, entonces yo me saqué la manguera, No tengo ninguna y ahí hasta que se volvió y se fue al camino. Ya el día que no se pasó y me daba un beso. Y yo, cuéntale bien, le dije, eres tan joven, mira cómo anda él, que anda bañante, lávate, soy tan bonito, anda. Y a mí, yo no soy el que soy de esta parte, pues vos soy la nueva, bueno, pero... Podría haber preguntado ahí por qué llegó a eso, por qué anda así. Pero ya por lo menos hizo una precariedad, no hermano que estaba y parece que hambre. la esquina le habían dado algo porque se veía así una bolsa de años, aparece como... Pero ya te pedimos que eso sea igual que el niño que cuida a los autos en la parroquia, me quiere, me ama tanto.
¿Te acuerdas que venía la mamá? Y me dice, ay, ¿venís para venir la mamá? Sí. Y me ha regalado un peluche para venir la mamá. Y ahora para Navidad me dio una tarjeta que no sé qué no me dice, porque eres. Yo tampoco. Sí, el Humberto. Me regaló una tarjeta de Navidad. El Humberto se consigue con los concejales. Sí, el concejal sí, que sí. lo oye y le da tarjeta de Navidad, tarjeta de Día de Mamá Sí, y él la firma. El lugar que vive cerca de mi casa, la calle Durán, vive solo. Vive solo. Y le dijo que estaba viviendo en la calle. Me dijo, No tiene agua ni luz. ah, no, eso sí, no No, tiene vive solo. Ya. Después de haber compartido parte de la vida, 50. Sí, 50. Tema liderazgo y representación social del poder. Un tema candente, un tema muy importante dentro de la sociedad chilena y también de nuestra iglesia. ¿Ya? El liderazgo y representación social del poder. ¿Ya? Avance la mujer. ¿Qué es el poder? ¿Ya? Quiero escuchar lluvia de ideas. ¿Qué para ustedes el poder? No como He-Man, obvio, ni Superman. Puede ser orden. Mandar, ¿ya? Orden y abuso. Orden, el poder. Y abuso. Orden, abusar, de ejemplo, no, bueno. Ya, ¿qué más? ¿Qué significa el poder? Para ti, ¿qué es lo que te da poder? Liderazgo. Liderazgo, ya. Ambición puede ser. Sí, por supuesto, muchos quieren llegar ahí a tener poder, ¿para qué? Bien. Para beneficio propio. Para mandar. No, nada. Dígalo nomás. Es que no necesariamente el poder tiene que ver con algo negativo, también puede ser querer llegar al poder como para el bien común, como es la política, se supone, Sí, por supuesto. dentro También. del teórico Está bien, de la sí. idea. El que se supone que es para eso, antes que no hagan otra cosa. Por eso, cada uno se lo come como quiera. Casi te Lo voy a invitar. Los voy a invitar a que trabajen en dupla ahí mismo o a ustedes tres. O aquí ya son ustedes hacen para acá, no sé. Si tú te mueves para acá, tú vienes para acá. ¿Ya? Pero en dupla, trabajen en dupla. Hagan pareja, pensarla todo. Que trabajen, que entienden sacar personal por el poder. ¿Y qué le pasa a cada uno de ustedes con el poder? ¿Estamos hablando de poder en general o poder dentro de la iglesia, poder dentro de...? Usted exprésese. ¿Qué te pasa a ti con esa palabra? ¿Cómo lo tomas tú? ¿Te da miedo el poder? ¿Ya? Piénselo, compártanlo, Algo circunstancial. Ya, explícate. Porque creo en la igualdad. Y hasta cierto punto en mi casa éramos todos iguales. ¿Ya? Pero si en algún momento la mamá decía porque sí, es porque sí. Y no es que alguien haya votado ya que la mamá tenga el poder de decisión, sino que estoy bajo su tutela, entre comillas. Es que algo tácito dentro de Claro, la familia. entonces, no sé, en otras circunstancias yo podría decir, ya, yo le otorgo, en este caso por ejemplo político, yo le otorgo con un voto el poder a una persona para que me represente. Pero si no gana a quien yo vote, igual esa persona tiene cierto poder en algunas cosas que me afectan. Yo no voté por él, entonces, no sé. Sí, es una circunstancia. Claro, puede haber, ya, se supone que mamá y papá son los que se tienen la familia.
si mamá y papá se enferman y el hermano es el que tiene que trabajar, él tiene un poco de poder. O sea, al final de cuentas es como algo transitorio. Claro, entonces yo necesito hacer un trámite y no puedo ir y le cedo el poder a alguien ante el notario. Claro. Entonces es como súper circunstancial. De repente, en alguna ocasión siento que se necesita que alguien sea responsable de una situación y bajo esa circunstancia una persona. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Voy a poner que estoy de acuerdo. Lo mismo que... No, es que yo qué voy a decir ahora. Ya lo dijo todo. No, mira. Poder. Gracias. A ver, poder. Es que para mí la palabra poder es como complicada. Porque no sé, o sea, con respecto por ejemplo a lo que decían de que cómo la gente usa el poder, ya más allá de lo que tú decís, sí, es circunstancial. A veces la gente lo ocupa bien y a veces lo ocupa mal. La verdad no sé qué decir aparte de lo que dijiste, estoy súper de acuerdo. En cuanto al uso, tú lo dices por el bien propio. Claro, que al final, es que, claro, se supone que uno, si tu mamá te dice tienes que hacer esto porque sí, no creo que tu mamá o quien sea que lo haya dicho quiera realmente hacerte daño por eso. Sin embargo, si hay gente que lo hace, o sea, esa circunstancia en la que se da el poder, el poder se define dependiendo de la persona a la cual ya hacemos. Ya, un ejemplo súper burdo. Un carabinero. El carabinero tiene cierto poder, en realidad no es poder, pero la gente lo siente, claro, tiene una autoridad. Y hay carabineros que lo ocupan súper bien y otros que no. Y a veces, en realidad, el poder se define por quién lo utiliza. Por eso hay gente que considera que el poder es malo y otros que lo consideran algo bueno. Entonces, más que el poder en la... no sé cómo plantearlo, como la idea detrás de la acción. Que algunos podrían decir, por ejemplo, cuando hay tipos de guerra, por ejemplo, de enfrentamientos, dicen el poder es justicia. Entonces, dependiendo su lado, algunos van a encontrar que ese es un buen uso del poder o otros que es un abuso. O sea, por eso depende de la persona. Creo. Eso es el que el poder. Con calor todavía está. Sí, grita. Sí, pero eso estamos. Ya no hay nada más que decir de este poder. Yo siento que es como eso. A ver, antes de continuar, compartamos un poquito lo que esta animación está bien animada, me encanta, así cuando uno escucha. Sentí el poder. Está ¿Qué pueden, libremente, qué pueden opinar de lo que conversamos? Bueno, acá nosotros conversábamos de distintos poderes que uno puede ejercer, pero en forma buena. El poder de que somos coordinadores, que es un cargo que nos designan, ¿cierto? El padre nos designa como coordinadores. Yo soy coordinador de una comunidad, la Capilla Santa Teresa de los Andes. Fui, por mandato del padre, conversamos, ¿no? Y quién fue coordinador. Pero ese poder, lo conversaba con Katy, de que ese poder no es malo. A veces uno lo ejerce con todas las ganas de hacer las cosas bien, pero igual uno tiene que tener una orden para decir a las personas, oye, hay que hacer estas cosas, hay que hacer, porque no, la capilla no se manda sola, no funciona sola si no hay una persona que manda. Porque ese en el fondo
la parte del coordinador, aunque no se quiera decir, el coordinador igual tiene que mandar, tiene que decir, chiquillos hay que hacer esto, chiquillos hay que hacer esto otro. Por mucho que uno tenga la mucha amistad con las demás personas, que somos todos amigos en el fondo, pero igual uno tiene que decirle, chiquillos, mira, la próxima semana tenemos consejos, vamos a hacer esto, vamos a hacer una completada y tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto, pero uno tiene que ejercer en ese momento, como decía ahí, que es el poder de mandar. De elegir. O de elegir. ¿Ya? Y la otra, el otro poder que también conversábamos con Katy, era que nosotros de repente en el trabajo hay un jefe, el que manda. Y otro cargo también, un poder. Que también ahí hay que tener características para poder ser jefe, porque tiene que tener una voz de mando, una voz que lo respete, y todo eso. Algo que podrían también ser un poder. Gracias. Mandar es como Para llegar a poder también empezar desde abajo, trabajando, subiendo. No, termine más para que después pasamos la pregunta a la Ya la cara que disculpa. Yo creo que igual para llegar al poder uno no siempre quiere ser, por ejemplo, yo le ponía el ejemplo, yo no quiero ser siempre la señora del aseo. Después yo quiero ser jefa de las señoras que hacen el aseo. Entonces uno tiene que tener un peldaño para llegar a tener poder, a poder dirigir toda una organización de la que sea. con las mejores intenciones. Por supuesto, siempre, aunque todo eso, Siempre trabajamos con de buena intención. esa es la opinión de nosotros, que hay que empezar el trabajo para trepar, no trepar O sea, para usted no es malo el poder. no, para mí no es malo, porque uno nunca quiere llegar a estar siempre aquí, uno quiere llegar un poquito más arriba, pero estando más arriba quiere otro poquito, entonces para mí eso es llegar a trepar. Gracias. Casi, disculpa. Muchas gracias. Pero que lo que estábamos conversando, como yo veo dos clases de poder. El poder de servir, que es el poder que tenemos en la parroquia, y el poder que uno tiene en la parte laboral. Porque en la parte de la parroquia, uno tiene que este poder hacerlo con mucha humildad. Pero como decía él, de repente hay que uno igual tiene que delegar y tiene que, no sé, pues, como dar instrucciones, y a veces la gente eso lo confunde y te lleva a decir, no, ya tiene poder, ya no sé, con coordinadores, la coordinadora, entonces ya está mandando. Pero para que las cosas marchen, tiene que haber una persona que esté ahí. Mantenga el poder. Mantenga ese poder. Alguien por ahí decía. Pero en lo laboral, ese poder del laboral es como, yo lo encuentro ahí un poco como sucio, llamémosle así, porque la verdad que en lo laboral te pasan a llevar, no sé, porque de repente te van a llamar la atención a lo mejor por cosas injustas, bueno, porque tú eres el jefe y no tienes que acatar cosas. Entonces yo, eso es la diferencia que hago. El poder de servir y el poder de laborar. Gracias, Casi. ¿Alguien más? Allá que usted. Ya, nosotros conversamos que, bueno, primeramente que el poder, así como algo general, consideramos que algo como circunstancial, esa es la palabra. Porque, por ejemplo, dentro de la familia es medio tácito. A veces el papá es el que tiene el poder, a veces la mamá, a veces, no sé, en falta de ello está el hermano, el abuelo, quien sea. Pero es tácito, no es necesario que uno tenga que entregarle el poder a algo. En otras situaciones, como por ejemplo dentro de la política, uno elige a quién darle el poder. A veces no sale ese, pero no importa. Pero el tema es que es circunstancial, es algo que de alguna manera también es transitorio. Y también depende de quién tenga el poder, la misma definición del poder. A lo que me refiero es que esa persona que tenga el poder va a definir el poder como algo positivo o algo negativo dependiendo de cómo lo quiere ejercer. Si quiere mandar o quiere delegar. Y entonces al final de cuentas, como resumen diría yo que el poder se define por quién lo tiene. Eso. Ok, gracias. Don Carlos, sí, es como para complementar un poquito Sí, acá, ¿por qué concordamos en que era algo circunstancial? Acá, por ejemplo, ¿cuál era su nombre? ¿Katy?
Ya, usted me decía que para usted había el tipo de poder, era un poder distinto en el ámbito laboral. Yo sé que la circunstancia es súper difícil o súper traspuesta. Por ejemplo, cuando uno tiene, digamos, un jefe negrero que está todo el día encima de uno, que la hora, que no sé, que el informe es para ayer, que si es necesario no vaya a comer, que queda hasta más tarde, y uno se siente con la sensación de que, chuta, no puedo decirle que no porque tengo una casa que mantener, tengo una familia que mantener, tengo deudas que pagar. Hasta ese momento la persona podría decir, sí, estoy sumiso bajo ese poder, pero a lo mejor, quizás, la persona podría optar un camino diferente y preparar sus cosas y sentarse un día y decir, ¿sabes qué? Yo hace tiempo lo estoy pensando, acá está mi puesto, acá están mis manuales, yo desde el próximo mes dejo de estar a tu cargo, porque yo me voy. Y comienzo a buscar otro lugar donde yo me sienta mejor valorado, donde yo me sienta más respetado, donde yo me sienta cómodo de venir a trabajar. Y en ese momento, cuando yo, entre comillas, presento mi renuncia, él deja de tener poder sobre mí. Y yo fui el que decidí buscar una nueva oportunidad donde yo me sienta valorado, digno, mejor tratado. Sé que es súper difícil porque no todos están en condiciones de poder decir de un día para otro me cambio de pega, pero al menos uno tiene la opción. Al menos uno tiene la opción de poder pensarlo y poder decir, puedo usar ese poder que es mío, porque es sobre mi persona. Dejar en orden todo lo que tengo para no, entre comillas, boicotear a mis compañeros. Hablemos por último de los pares, pero puedo tener el poder de decir, don jefe, hasta aquí llego. Ok, está claro. Ahí salió, puede ser poder individual, o sea, él empezaba cuando nosotros preguntamos, ¿qué le pasa a uno con el poder? A cada uno de nosotros. O sea, él tiene el poder para elegir y todos la tenemos. Libres para amar. Es importante. Ahora sí, no me metí con eso solo. Nosotros somos personas que pueden abarcar muchas definiciones, tanto buenas como negativas. Por ejemplo, uno de los grandes poderes que existen, que lo encontramos muy bonito, por lo cual tampoco no existe el poder mal, el poder de Dios. También tenemos el ejemplo que todos damos, el tema del poder negativo, pero hay una diferencia. El poder es el mismo, yo veo, pero tal como dicen que hay algo de circunstancia, es cuando ocupan el poder para poder pasar a llevar a otros más, que es cuando abusan del poder que están teniendo, que llega a ser malo. Ya que tú hablando de los políticos se aprovechan de una situación que están las personas que están más bajo que ellos, sacan provecho. Los jefes, lo mismo que él decía, se aprovechan también del poder que tienen porque saben que son trabajadores y no pueden llegar y mandarse a cambiar de una. Así que yo concuerdo con los chiquillos que dicen que es algo de circunstancia. Pero también no es 100% poder, tampoco algo malo. Hasta cuando se llega al extremo de abusar y pisotear a los demás. El abuso de allá vamos. Cuéntame, gracias. Cuéntame. El poder puede ser bueno y puede ser malo. Totalmente de acuerdo. Depende cómo uno lo ejerce. Porque el poder mandado puede llegar a ser un abuso del poder. Sí. Se puede sentir superior y aprovecharse del más débil. El abuso de poder hace aprovecharse de los demás también, no solamente del más débil, sino que de todos los que dependen de la persona que De está. comunidad completa, de familia, del entorno social. Echar Sí. a perder todo el ambiente que une con una sola persona. Hasta del fútbol. El abuso de poder hace creer que uno es el mejor siempre y que uno tiene la razón, que uno manda. Cuando uno debería fijarse que el poder que tiene Dios no es así. Él es el más misericordioso dentro del poder que tiene. Exacto. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yo la verdad que poder de ser yo no me la si lo veo en mi parte nacional porque trabajaba en la vida y he tenido magia. Aunque uno lo ve como liberal, he tenido jefes que gritan, son poderosos, todo el mundo anda gritando cuando trabajan en las compañías. Y por eso la vida porque alrededor
encantaba, era jefe y todo lo tenía, todo, pero él miraba, observaba, bajito hablaba y todo lo quería. Y todo le hacía caso, era un clima laboral que no había abuso, ahí no había abuso. Pero mi jefe actualmente es abuso de poder. El día me di cuenta que era abuso de poder, porque ya me tenía chaca. Yo dije, no, quiero hacer abuso. Él empezó a hablar y ya se le pasó. Pero hay gente que abusa. Como dice, un poco tú sientes el abuso, siente porque empiezan una a hablar más fuerte y repetirte las mismas cosas. Y tú no la haces, pero como que tú no le hiciste de nuevo. Mañana sentirse, ya en el momento de sentirse superior a Abuso de poder. Ahora vamos a ver Gracias por el compartir. qué es el abuso de poder. Sé que no están equivocados, estaban súper bien. Dice, vamos a definir qué es el poder. El poder es la capacidad que tienen los individuos o grupos de hacer que cuenten sus propios intereses o preocupaciones, incluso si otros se resisten a ello. O sea, yo impongo. Dicho de otra forma, quien quiera que pueda superar la resistencia de otros y controlar su comportamiento está ejerciendo el poder. Las relaciones de poder pueden involucrar a grandes organizaciones, pequeños grupos o incluso personas en una organización secreta. Bueno, además está decir, aquí podemos destacar los gobiernos, ¿no es cierto?, que son grupos de poder. Dentro de la iglesia también existen los grupos de poder. ¿Ya? Y organizaciones secretas que también existieron. Existen tres fuentes básicas de poder dentro de cualquier sistema, que es la fuerza, la influencia y la autoridad. Es lo que más o menos usted también decía en los trabajos, ¿no es cierto? Los que aplican la fuerza, manipulan a la gente, la influencia. La fuerza es cuando gritan, cuando se golpean, Aquí, escándalo. Perdón, aquí específicamente se está hablando del abuso de poder, porque a mí, por ejemplo, me suena raro pensar en el poder solamente las personas que cuentan sus propios intereses y preocupaciones, sus propios. Sí, este es un estudio psicológico, ¿ya?, de Richard Schaffer, y que dice aquí, existen tres fuentes básicas de poder dentro de cualquier sistema. Él destaca que es la fuerza, la influencia y la autoridad. Y de ahí se van a convertir con otras cosas que tenemos más adelante. Pero, por ejemplo, dentro de la autoridad no necesariamente tiene que haber un interés propio que imponer. Porque, por ejemplo, no sé, como hay un bien hablamos, común. Propio no, pero... es que por eso ahí menciona intereses propios, por eso pregunté. Pero de una institución también puede existir un poder. La fuerza, por ejemplo, por decir una cosa nomás, los militares, es una institución que tiene un poder, el ejerce. Carabinero es una institución, tiene poder y también lo puede ejercer. No necesariamente que sea de una persona. Poder. La fuerza es el uso real o amenaza de coerción para imponer la voluntad de un individuo sobre los demás. La influencia se refiere al ejercicio del poder mediante la persuasión. Claro, aquí podemos detectar lo que decías tú, o sea, ahí ya se está usando el abuso de poder a través de ¿Ya? donde dice, la fuerza es el uso real o amenaza de coerción, ¿ya? Donde está limitando al otro, lo lleva a hacer lo que uno quiere, ¿ya? Impone la voluntad de un individuo sobre los demás. O sea, yo impongo mi voluntad para que el resto haga lo que yo quiero. O sea, un abuso de poder de todas maneras. Y la influencia se refiere al ejercicio del poder mediante la persuasión. ¿Cuántas veces nosotros decimos, este caballero tiene el
el don de la palabra. Ya, y nadie le puede decir que no. Y uno va a cambiar, a darle algo y conversa con él y al final hasta uno lo... ¿Ya? Y esta influencia se refiere al ejercicio mediante la persuasión. ¿Qué les dice eso? Con el tema principal, lo que vamos a empezar a tratar desde mañana. La influencia se refiere al ejercicio del poder mediante la persuasión. Que persuasión tiene que ver con convencer a la otra persona de manera emocional incluso, con respecto al... e intelectual, claro. Y psicológica, ¿cierto? Sí, psicológica, o sea, imponerte de manera tan adentro de la persona que ni siquiera se da cuenta que está imponiendo. Claro, y sobre todo cuando son menores, cuando son niños. Por eso a veces uno dice que los amigos son mala influencia. Claro. El término autoridad, mira, ¿qué pareció el término autoridad? Se refiere a lo que habíamos hablado de fuerza, influencia y autoridad, que eran las tres fuentes básicas. El término autoridad se refiere al poder institucionalizado que reconoce las personas sobre las cuales éste se ejerce. Es una autoridad tradicional, la autoridad legítima y la autoridad carismática. Ya estamos definiendo en una parte por expertos en psicología que nos van introduciendo al poder de distintas maneras, ¿ya? Teniendo tres fuentes básicas, que son la fuerza, la influencia y autoridad. ¿Qué es el poder? Acción de fuerza, material o simbólica, en sí misma, una acción de fuerza en sí misma. Yo tengo el poder, que muchos se dicen, yo mando acá. Cuando queremos hacer las cosas, cuando somos jóvenes y el papá dice, no, pues yo tengo el poder aquí, yo soy el que mando. Está viva en mi casa. Exacto, tú estás ahí sobre mi techo, cuando genera paradigmas, verdades, ¿ya? El abuso coercivo, hay un enfrentamiento. Yo digo que esto es verde, es verde. Claro, exactamente, pero hay verdad, no, es que no es verde, conversémoslo. Y el que tiene el poder no, se resiste, porque de todas maneras quiere ejercer de alguna manera la influencia, la fuerza, la autoridad. Lo fue. Tiene clara interdependencia con las instituciones y funcionamiento. ¿Qué le suena eso? Tiene clara interdependencia con las instituciones y funcionamiento. Se fija que muchas veces instituciones que funcionan y que a veces el ente para controlar, para supervisar, que funcione como debido para el bien común del país o de la gente, no tienen acceso a intervenir. Ese es el poder que existe. Esencialmente es lo que reprime. Hemos tenido a la luz cosas de nuestro país, de nuestra sociedad, de las grandes empresas, empezando por la farmacia hace mucho tiempo, después siguieron los pollos, el confort, Todavía no y ahora aparece el los confort. supermercados. ¿Se fijan? El poder no es una superestructura, existencia por sobre todo lo conocido. Poder, fuerza, es diferente de autoridad, una autoridad moral. El poder lo estamos definiendo como algo de fuerza, ¿ya? Que es diferente a la autoridad, que la autoridad moral, ¿ya? Y que nosotros podemos, a veces, cuando alguien nos quiere enseñar algo, si nosotros le miramos, ¿qué me enseñaste tú? Si vení, ¿a dónde? Pasaba por todo eso y venía a enseñar. Esa es la diferencia. Tienen que salir bien ahí. Y la noche de papá anda hasta con la nariz colorada. ¿Qué es el abuso de poder? Es el espacio donde se exceden las funciones investidas y se traspasan los espacios de derecho transgrediendo las normas. Estamos llenos de ejemplos de estos casos.
¿ya? El abuso de poder. El abuso de poder se utiliza el espacio de poder investido para ejercer la voluntad propia o impuesta por otros de manera arbitraria ni sustentos objetivos. ¿Ya? Ejercer la voluntad propia cuando alguien tiene un grupo y domina el grupo y manda y hace lo que quiere y por el propio capricho de que él es el que manda. Y lo otro es esa voluntad impuesta por otros de manera arbitraria ni sustentos objetivos. En lo laboral encontramos muchos jefes, muchos gerentes que el patrón los contrata para hacer ciertas cosas, ¿ya? Y que el poder investido hacia ellos a veces arbitrariamente andan por otros lados. Como los poderes militares que pudieron de la guerra. Claro. Y fíjese que en el plano laboral, uno generalmente cuando estudia, hay una rama que es administración de empresa, y ahí uno se da cuenta que los empresarios, los dueños de empresa, a veces contratan a esas personas y les permiten que actúen de esa manera, ¿ya? Porque después el empleado va a hablar con él y el empleador, el dueño, digamos, en este caso, queda como rey. No te preocupes, lo vamos a hablar con él, qué sé yo, te fijas, y calma todas las aguas. Y él no queda como malo, nunca va a quedar como malo, no. Viejos trucos. Formas de abuso de poder. Coerción. Dignidad de las personas. Discriminación. El negro, que yo no le compro al negro. Agravios morales o materiales. Manipulación de conciencia. Manipulación de conciencia. No lo cambie todavía, por favor. Y ahí dice escuela para políticos. ¡Ah, qué buena! ¿Cómo estaría crear una escuela para políticos? Se preocupen mucho, chicos, acuérdense que esto se lo vamos a mandar. Sí, después le mandamos otro PDF. Pero no, tener el sentido, me encanta ver cómo yo también pasé por eso. Mandar una hojita de clases, un mail. Y después que hemos hablado tanto de los diferentes matices del poder, llegamos al líder, no al supermercado líder, El que va con su pueblo. el líder. ¿Cómo tiene que ser un líder? Positivo. Estar con su gente. Estar con la gente. Abierto. ¿Qué más? A ver, ¿quién me puede nombrar un buen líder? Ustedes conozcan que en su vida que... El Papa Francisco. El Papa. En la vida real, un buen líder tiene que ser el ejemplo de vida, o sea, el ejemplo de humildad, de sinceridad. Saca la cara. Sí. Hay que dar que también hablar ella. ¿Usted conoce a alguien así? El Papa Francisco. ¿Sí? No, hombre. Más fuerte. El Papa. Angélica, miren por ejemplo, su amiga. El Papa. Voy a pararme adelante. Y él tiene algo que decir. ¿Qué más así? Mira, hubiera dicho el Papa antes también da un show. Si lo dije, no me escuchó. Honestamente, mi amiga Usa la fuerza. El poder. Es buena amiga, positiva, es abierta, es sincera, Se la puede es retirar. atenta, amable, tiene todo. El Papa ya se fue. De vestido. Ella siempre es como un ejemplo para nosotros. Te puse la república de Navidad, Mi abuela. que
siga así, igual porque es como un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir, sin pensar en otra cosa que no sea una amistad. Que ella es líder positivo, es honesta, es abierta, Ya, porque la van a hacer llorar. entonces, es un ejemplo a seguir. Qué hermoso, qué bonito, qué bonito. Felicitaciones. Ella actúa misericordiosa porque al dar de comer es un acto corporal. Claro, y no es A mí lo que me pasa, yo también diría que es líder. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú recién dices es misericordiosa. Ella le da a todo el mundo. Y si tuviera para más, La Javi. sí, También es medio así. Javi, tú también eres líder. Esa es la cosa. Yo soy la terrible líder. A ver, ¿quién más tiene un líder? Tu madre. ¿Por qué la considera un líder? Porque es un reflejo, ella My Führer. ella, al contrario, tiene gusto cuando Eso no lo digas. ella siempre lo ha impulsado. No lo estimula, lo motiva. Ella Es que lo leí yo. me motiva, me estimula y ella siempre está llamándonos a todos los hijos y hagamos esto, hacemos, ¿cómo se dice? Ella conforma un equipo. Y ella y con sus nietos, y ella es la que manipula en la parte positiva, ella es la que dice, vamos para allá. Ella Todos que los pollitos para allá. claro, ella que es el poder de la comunidad familiar y es un buen líder. O sea, persona que motiva, estimula a sus subordinados con el objeto de conformar un equipo. ¿Ya? Ya, si yo lo veo de la parte de mi familia. Pero la mayoría de las relaciones de María, porque la María también ella es coordinadora y es líder positiva. Ya van a dejar Así que Pero miren, lo que están hablando, o sea, se fijan que al final también dice, existe generalmente discriminación. ¿Ya? Ahí está la madre. No, ya es muy tarde, muy tarde. Es que ella quería hablar de Nato y ya muy tarde. ¿Usted quería decir algo? tu Para ella, Yo miren, creo que le debería dar un chocmo por eso. para ella, ¿quién es el líder? El Papa Francisco. Para ella es el Papa. Un chocmo. Un chocmo. Yo digo que le dé otro chocmo. Solo con Pablo II, Papa Francisco son buenos libros. Pero Benedicto XVI, Pero como que no le llega mucho a la gente. yo te pregunto, El Papa Benedicto dice. Ay, me encanta. ¿El de Benedicto? ¿Dios creo que me es el encanta. líder o Jesucristo es el líder? No me gusta. Es que Claro, que Dios, pero ¿por qué nos enseñó el liderazgo de Jesús? Para allá vamos. Individuo líder, individuo que quiere Debería haber dicho Jesús, ahí sí te van a haber hecho. Ahí sí. Aquí tenemos líderes innatos. ¿Ya? Hay ejercicios de lugares que dan la instrucción y ya se juntan, van a hacer esto, hacen los equipos y ahí trabajen. Siempre tiene que haber uno que hace cabeza. Y hay unos ¿Te que acuerdas son cuando hicieron los innatos. toldos? ¿Ya? Y todos me preguntaban a mí cómo hacer el Sin toldo en mi saber su comunidad pasado, porque yo sin estaba con saber, la boca tapada. claro, se animan y la gente, y esos son los buenos líderes, Líder. es una cosa innata, él no busca, Yo soy buena líder. Yo no tenía. en el equipo, pongan atención, están hablando mucho ustedes, lo pueden separar. Estamos conversando acerca del El liderazgo. individuo al cual la masa reconoce cualidades suficientes de Está el ejemplo que distinción hicimos. política, tiene la mente realiza muchas comidas. Ahí está, pues, se le pone la voz. ¿Te fueron a buscar comida con los papás? Yo no puedo ir aquí. Ay, Sí, pues. En la casa. El de dar vuelta a la sábana, no sé si lo hiciste. ¿Qué? Dar vuelta a la sábana. No, ella tiene el poder en la casa. ¿Dónde hicimos eso? Esta es la sábana. Ay, no me acuerdo. Veamos qué tipo de liderazgo podemos ver. Fue con la Jimena. Vamos a ver un video tipo de liderazgo. No.
Esta es la carpeta para leer. La luz. Está cuyo. Es el mentito. Se van a dar cuenta de qué tipo de liderazgo el líder ¿Qué puede tipo de liderazgo? Parece un mensaje de lugar. Líder autocrático. Este líder cuenta con el poder absoluto sobre su equipo. En este, las sugerencias no son bienvenidas. Este es sumamente eficiente a la hora de tomar decisiones. ¿Repito? Líderes participativos, estos líderes, aunque encargados de la decisión final, permiten la contribución de otros integrantes del equipo. Líder orientado a las personas. Son líderes que trabajan para el desarrollo de su equipo con el fin de empoderar y sacar lo mejor de su equipo. El líder carismático cuenta con mucho entusiasmo y se comunican con mucha energía y seguridad en sí mismos. Atraen a las masas. El líder carismático. Líder transaccional. Estos son los cabecillas de un equipo que acepta obedecer completamente al líder luego de aceptar el trabajo. Líder transformacional. Estos son la mejor definición de líder, ya que estos inspiran a su equipo de manera constante y permanente, los mantienen motivados. Líder burocrático. Son líderes con un gran apego a las reglas, tanto ellos en el manifiesto de su proceso como en el manejo de su equipo. Hay muchos de estos. Mucho de esto, mucho líder burocrático. Líder laissez-faire, todos los líderes que luego de enseñar y guiar a su equipo los deja trabajar por su cuenta. Estos también están llenos, son light, relajados. Son líderes que van a enseñar, les da las instrucciones y ahí se va y se van a Después llega con el tatuajito. Líder natural. Este es el líder que no es determinado como tal, sino que simplemente lidera por suplir una necesidad de un equipo sin reconocimiento alguno. Metido. Es la persona que toma la iniciativa. ¿Ya? Líder orientado a las tareas. Se enfoca en el cumplimiento del trabajo, conoce las actitudes de su equipo y sabe utilizarlas para la optimización del trabajo a realizar. Sí, es que está orientado a... Gracias. Increíble el estudio, uno se va sorprendiendo cuando empieza a estudiar las cosas novedosas, como hoy día nos tienen catalogado hasta tantas clases de vida. Veamos dónde podemos encontrar el mejor liderazgo para nosotros, para nuestra comunidad. Al principio decíamos que nuestra vida siempre tiene que ser cristocéntrica. Tenemos que volver a nuestras raíces. Tenemos que volver la mirada de dónde venimos. ¿Ya? Esa comunidad de Israel, esa comunidad judía, que de ahí donde nosotros venimos, de nuestra descendencia como creyentes, ¿ya? Compartían todo,
solamente pedían y recibían lo que cada uno necesitaba, a nivel general de cosas. Veamos algunas características del liderazgo de un gran líder como es Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, la segunda de Timoteo. Un líder efectivo logra resultados. Un líder grandioso escribe una nueva historia. Esto lo dice Carlos Bosch, es un psicólogo. Jesús es un modelo a seguir de liderazgo. No solo logró resultados grandiosos a nivel mundial, sino que realmente escribe una nueva historia. Nos enseñó que la base fundamental para el liderazgo es el servicio. Mire la novedad que nos entrega Jesús. Nos enseñó que la base fundamental para el liderazgo es el servicio. Lo que hemos venido hablando al principio. Por eso no es un trabajo lo que nosotros hacemos en las comunidades. Ya es un servicio por amor a Dios y a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, al prójimo. ¿Qué dice en Marcos? Dice, entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Más claro, echarle agua. Yo voy a ser un buen líder cuando me entrego por los demás. ¿Ya? Pensando en el ejemplo del Hijo de Dios, que Él envió a su propio Hijo, a su único Hijo, para la salvación nuestra. Y el Hijo, en entera obediencia a Él, fidelidad al Padre, a lo que le dijo el Padre, aceptó. O sea, pongámonos en ese lugar cuando estemos delante de las comunidades de la iglesia. ¿Ya? Ser líderes como Jesucristo. ¿Ya? Van a resaltar valores humanos, cristianos, basados en el amor. Que el amor todo lo puede, todo lo perdona. ¿Por qué el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande? En Lucas. Después escuchamos Efesios, que dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Ya? Primero, servir a Dios. Y después, por supuesto, que vamos sirviendo por un bien común, ¿ya? A esta iglesia que tanto amamos, a esta iglesia de Jesús. Lucas nos dice lo siguiente: mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropa ostentosa y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas, los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Qué realidad más actual, ¿cierto? Qué realidad más actual. Aquí Jesús, que es nuestro modelo de liderazgo, está hablando un poquito del abuso de poder que tienen estas personas. Y le está diciendo a los discípulos que se cuiden de los maestros de la ley. Si lo llevamos a la actualidad, estas palabras son muchas realidades que existen en cuanto a los maestros de la ley. No, yo no voy a nombrarlos, pero hay mucha similitud con la realidad que vivimos en la actualidad. Tenemos que en Mateo
dice, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Existe una necesidad en cada ser humano de ser reconocido por otros sobre las cualidades personales o acciones sobresalientes, pero no se debe depender del reconocimiento de otro para ser feliz. Eso ya lo hemos conversado. Nuestro norte es Cristo, ¿no es cierto? Y nosotros no pueden las cosas ir nosotros ser el centro de todo. Es importante fundamentar nuestra vida en los principios bíblicos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y buscar vivir para agradar a Dios y seremos bendecidos. Aquí en Mateo tenemos ejerciendo la autoridad. Aparte de ser un buen líder, Jesucristo también ejerce autoridad. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Ya? Hay un contraste importante en este texto bíblico, en el Evangelio, donde Cristo nos va separando lo que era un maestro en ese tiempo, los maestros religiosos, los que enseñaban la ley, ya, a cumplir la ley. Pero él no venía a eso, él venía a liberar a los cautivos, a acompañar a los enfermos, a sanar las heridas, y todo lo que enseñaba proviene de una fortaleza espiritual. Nosotros, para poder ser un buen líder como Jesús, formarnos en ese liderazgo, tenemos que estar conectados con la palabra y con la oración. No es que vamos a leer y vamos a ser un super líder. Tenemos que reconocer primero ante Dios que somos pecadores, que tenemos errores, que tenemos deficiencias. Ya no lo sabemos todos, apoyarnos en eso. ¿Ya? Y un buen líder también sabe pedir perdón. Reconoce cuando uno se equivoca, reconocer que somos humanos, que metemos las patas a veces, ¿ya? Y darle importancia a ese valor de pedir perdón. Porque acá a ustedes les gusta que los perdonen, ¿cierto? Pero cuesta que... Pero no perdona. Cuesta, ¿eh? Y sobre todo a quien nos ha hecho daño. No se dice que tú lo perdonas, pero no olvida. No es perdón. Porque cuando el perdón viene de acá, el espíritu a uno lo conmueve y saca esa cosa que cuando uno tiene esa cosa de, como lo dice la hermana, perdono pero no olvido, quedó con eso adentro y eso se va a podrir con el tiempo y puede significar un accionar diferente que aquello que quiere Dios. Que seamos, que nos amemos los unos a los otros, basados en el amor. ¿Sí? Es lo que se dice, pero sí. yo realmente yo perdono y olvido porque ya es algo pasado también. No podemos devolver el tiempo atrás sin cambiar la cosa. No tiene validez la política. Y qué bonito perdonar, porque en el fondo tú te sacas ese peso. Uno se siente mejor que perdona que perdona. Sí. Y no, también es una vida tranquila. De todas maneras. Como lo hizo Jesús en la cruz. Padre, perdónalo. No saben lo que hacen. Pero en una conversación familiar hace hartos años, salió el tema de alguien en la familia dijo: pídele perdón a Dios, solo Dios perdona, a mí no. Y mi abuelita, súper callada, y que ella de repente no escucha muy bien, pasa media desapercibida en las conversaciones,
en su tono, bien bajito, sin imponerse, dijo, y se llena la boca rezando al Padre Nuestro todos los días. Y como que le quedaron mirando y le dice, ¿por qué dijo eso, mami? Sí, porque en el Padre Nuestro usted dice, perdona nuestros pecados como yo también perdono al que me ofende. Y le andáis diciendo que tú no perdonas y que solo Dios perdona. No me rece más el Padre Nuestro, mi hija, le dijo. Y quedó ese silencio incómodo y decía, chuta, nos embarró a todos. Clarísimo. Ya nosotros rezamos muchas cosas, muchas oraciones, las recitamos de memoria, pero claro, en el fondo ese tiene que ser nuestra vida, ¿no? Nos dirigimos al Padre como hijos, ¿ya? Así que a seguir buscando en el Evangelio, en la Biblia, busquen texto de liderazgo, busquen esa autoridad, cómo enseñaba a Jesús con autoridad. ¿Ya? Él nos imponía. ¿Ya? Hoy día el texto evangélico hoy día es muy hermoso. Es muy hermoso el texto evangélico de hoy día. ¿Ya? Cuando el Espíritu me ha dado el poder de estar acá. Agradezco a Dios un año de gracia. ¿Ya? Y esa gracia a nosotros, ¿cómo se nos está dando hoy día? ¿Ya? Hemos sufrido penas dolorosas con los abusos en nuestra iglesia. ¿Ya? Pero tenemos la esperanza de revertir todo esto. De lo bueno tenemos que sacar algo. De lo malo tenemos que sacar algo bueno. De lo bueno tenemos que sacar algo malo. Entonces yo lo animo que sigan buscando, rebuscando textos de Jesús, ¿ya? Que hablen de la autoridad, del liderazgo, ¿ya? Del poder que él tenía con la gente, con los discípulos. ¿Ya? Al principio incluso los discípulos tampoco la entendían, no la entendían, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Hasta aquí vamos a llegar hoy día? ¿Algo más que se falta? ¿Que se me quede? ¿En el tintero? ¿Le dejamos la inquietud para mañana? ¿Ya? ¿Sí? No, mañana no, para el lunes. No, mañana no puedo mañana. Sí, mañana empezamos con el tema importante. Ayer dijeron eso que era hoy día. ¿Ah? Dijeron que era hoy día. Lo vamos a poner entonces. Déjenlo completo, ¿no? No, si lo vamos a dar completo. Sí. Aprieta aquí. Eso no sé. Abuso sexual a menores de edad, podemos identificar abuso sexual intrafamiliar. Conocido como abuso sexual incestuoso. Abuso sexual extrafamiliar por un conocido. Pertenece al círculo social de la víctima. La relación es una cercanía física, social, ejercicio de violencia. Abuso sexual extrafamiliar por un desconocido. Ocupa la fuerza y el terror para hacerlo sufrir. En nuestra realidad comunitaria se encuentra centrado en los abusos sexuales extrafamiliares por un conocido. ¿Cómo se estructura el sistema relacional presente en el abuso sexual? Son malos. Los abusadores hacen el abuso. Cierra los ojos. ¿Ya? Son inteligentes, manipuladores, Se la saben por libros. se la saben por libros. Por eso tuvimos que basarle lo que era el poder, porque el abusador eso es lo que hace con su víctima. Impone su poder al niño. Y el niño en su fragilidad, en su inocencia, ¿no es cierto?, no puede, porque hay una asimetría que se llama entre la persona que lo está abusando. Entonces, por eso había que pasar lo que era el poder, para que se den cuenta que el abusador ejerce poder sobre la víctima.
¿Ah? Ahora, ese poder puede ser con un niño, con un joven y con una persona adulta también. Y se dan también abusan mucho de gente que está discapacitada, que son un poquito, que tienen mentalmente una condición especial, diferente a la nuestra, Ellos y como también caen en como ese... que buscan a la víctima, sobre todo los niños y los jóvenes que mucho problema de autoestima, mucho problema en su casa. Entonces ahí es importante, ¿no es cierto?, que ustedes sepan de que el abusador impone. Y existe una asimetría con las personas que él está intentándose ejercer ese poder. Y a los niños hay que creerle. De repente hay que escucharlos, sí, porque en esto involucra a la familia. Y a veces la familia hace oídos sordos porque no quiere darse cuenta. Hay otra gente que sí sabe, pero que les da vergüenza, o sea, no tienen la capacidad para sacar algo de esto. Entonces ahí es donde hay que ocupar criterio en todo esto, porque es complicado el tema cuando uno se da cuenta que hay un abuso de niños en una casa, porque involucra a todo un entorno familiar, no solamente el niño. ¿Ya? Y supongamos que esa mamá a lo mejor también puede estar sometida al abusador. Entonces, por eso no es un tema fácil, es delicado. Hay que ser muy, muy criterioso con esto. Es que yo creo que se basa más también en el tema de que es un tema tabú en la sociedad más que nada, porque son muy pocos los lugares en los cuales lo tratan. A mí me sorprendió que el curso lo hicieran, este año primera vez a mí me sorprendió mucho, incluso me encantó que lo hicieran. Pero yo creo que también se basa también ver la situación de la familia, en que si el abusador somete a toda la familia, y también va en un tema de repente en la ignorancia, el no conocer, el no reconocer la herramienta que está ahí en la sociedad para poder como combatir el abuso, y también con la ignorancia de no saber darte cuenta a través de los simples signos, los cambios de comportamiento. El hecho de que Miguel dibuje a una persona más grande, a como, o sea, una escala exagerando, no sé, dibuja de 10 centímetros al tío, y la niñita o el niñito se dibuja en 2 centímetros porque algo está pasando. Sí. Siempre en los dibujos, los colores que usan, cuando los dibujos mucho más grandes que sus propios padres. Claro. Es porque ya lo siempre es importante, por ejemplo, yo cuando hacía catequesis, estábamos a cargo de la catequesis, yo trataba de que los guías siempre les decía en un principio hagan que los niños dibujen. ¿Por qué? Porque era fácil, bien fácil esto. Los niños dibujan, yo les decía que dibujen a su familia. Y inmediatamente se forma el concepto de familia que el niño tiene. Y nosotros sin preguntar sabemos si el niño vive con la mamá, vive con el papá, si tiene hermanos, o sea que es una cosa de sentido común. Entonces, como dices tú, en los dibujos los niños van expresando en su modo de pintar, en los colores, en las simetrías que tienen los niños con los dibujos. Entonces, eso es un tema a detectar, se puede detectar rápidamente. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en la familia, como decía tú, la ignorancia, hay todo un entorno social. Es que hay una ignorancia súper básica del simple hecho cuando uno como papá, yo soy mamá de una niña que cumple 5 años. Del simple hecho, yo aprendí, me veo todos los reportajes que veo por ahí, cuando tengo la posibilidad. Yo uno de los grandes errores que comete uno como padre o como familia de tus niños chicos cuando tú le dices de que tú tienes que hacerle caso en todo lo que te diga el tío del fútbol. Es que si tú no le haces caso, yo te voy a castigar. Y es un gravísimo error de que tú digas a tu hijo que tú tienes que hacerle caso de todo lo que te diga y que el tío mata en el fútbol. Que tú te deslegas del niño en ese momento. Y es un gran error porque el niño dice, claro, él me está diciendo nada de esto, mi mamá me dijo eso, o se me va a castigar.
él me manda aquí, mi mamá no me manda al fútbol. Sí, pero esos son los límites que todo papá, como lo conversamos en un principio, que todo papá tiene que enseñarle, que esas son cosas básicas que vienen de la formación de la casa. ¿Ya? En cambio, hay también lo que conversamos, lo que le decía yo, ¿por qué le dicen tío fútbol? Es no su tío, no es su tío, sí, hay cosas Que pongan parentesco o lazo político o familiar. A lo que yo me refería, el entorno social, que hay lugares que son muy vulnerables, que tienen muchos problemas, la familia en general tiene muchos problemas, la mamá tiene que salir a trabajar. Tiene que hacerlo porque es la que lleva el sustento a la casa. ¿Con quién queda el niño o la niña? ¿Ah? Claro, hay un padrastro de repente, hay un tío, yo voy, entonces también esto no es fácil por lo mismo, porque hay todo un entorno social, una realidad que es de vida y que es difícil. ¿Ya? Entonces eso, vamos a empezar mañana a hablar de ese tema. Nos encomendamos a la Virgen Santísima que ella nos vaya iluminando, que nos vaya protegiendo en la vida. Que nos vaya protegiendo en la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén. Nos vemos mañana. Parece que todos los días una campanita. ¿Quién quiere Chocman? ¿Quién quiere Chocman? Yo creo que ella se merece. Muchas gracias.